Hola, vamos a hablar de fracking. Yo soy Freddy Humberto Escobar Mafal, soy ingeniero de petróleos colombiano, tengo maestría y doctorado en ingeniería de petróleos y actualmente me desempeño como profesor de la Universidad Surcolombiana por más de 22 años. Durante mis cursos de doctorado y de maestría pude tomar asignaturas como recobro mejorado, como mecánica de rocas y como estimulación avanzada. Aunque no son mi área de especialización, porque la mía es análisis de presiones, a través del análisis de presiones he hecho investigación en esas tres áreas que les mencioné. De modo que considero que tengo algo de formación para poder hablarles de fracking y clarificar cosas que se han difundido en una forma no muy cierta. Cualquier cosa, les ruego que me contacten a mi correo electrónico. Bien, iniciemos hablando de los yacimientos convencionales. Estos se encuentran aquí, son aproximadamente del período Cretáceo. En estos yacimientos el petróleo no se formó. El petróleo migró hacia ellos buscando una trampa. Hay casos de donde esa trampa no se encuentra, el petróleo sigue su curso subiendo a la superficie, degradándose y formando los famosos resumaderos naturales. Hay otro tipo de formación que es la formación no convencional. Aunque los yacimientos no convencionales tienen diferentes clasificaciones, el no convencional que aquí trataremos es aquel roca madre, que normalmente es una lutita, donde el petróleo se forma y donde allá mismo lo buscamos. Es un yacimiento, como pueden ver, más profundo y por ende de una edad geológica mayor a la de los yacimientos convencionales. En el subsuelo no existe ningún tipo de caverna donde el petróleo se almacene. Existe una roca que tiene unas propiedades muy similares a las de una esponja, es decir, que es porosa y es permeable. La porosidad es la capacidad que tiene la roca para almacenar fluidos, mientras que la permeabilidad es la capacidad que tiene la roca para dejar de fluir fluidos a través de su seno. Para llegar a la formación objetivo, porque esto está inicialmente aislado, necesitamos perforar un pozo. Ese pozo se va perforando y se va bajando una tubería que se reviste y se cementa de forma que quede aislada toda la roca. Finalmente se introducen todas las tuberías necesarias, quedan cementados y todo queda aislado. Para comunicar el pozo con la formación debemos utilizar unos proyectiles que permiten que haya comunicación entre el pozo y la superficie. Bien, la idea es que se instalan varias cañerías, varias tuberías y que nada puede entrar ni salir del pozo a no ser que sea por las perforaciones que se hicieron con el propósito de producción. Entonces aquí tenemos a la izquierda un yacimiento convencional donde tenemos un pozo de naturaleza vertical. Aquí vemos los perforados que se hacen con los proyectiles. De igual forma, también en los yacimientos convencionales también se perforan pozos horizontales y también se les hace esos tipos de perforados. En los pozos verticales, que también se presentan en formaciones convencionales, algunas veces es necesario fracturarlo. Por eso aquí vemos un diagrama de una fractura. Los yacimientos no convencionales necesariamente hay que fracturarlos porque su permeabilidad es supremamente baja, tendiendo a nula. Bien, ¿qué es eso del fracturamiento hidráulico? Sencillamente es inyectar un fluido a presión para crear una cavidad dentro de la roca. Eso se hace a presión, repito, y nunca con implosiones como se ha manifestado en los medios. La idea es que con ese fluido se lleva unas piedritas, unas roquitas, unas arenitas o un material sintético que va a permitir
sostener las paredes de la fractura, es decir, para que la fractura no se cierre. ¿Y qué es el fracturamiento hidráulico? Bueno, el fracturamiento hidráulico, pues como ya comenté, es una técnica para romper, para fracturar la formación de modo que haya mejores condiciones de flujo hacia el pozo. Eso no es nuevo. Eso se inició en Colombia desde 1952 y en los Estados Unidos desde el año 42. ¿Y qué es el fracking? El fracking es lo mismo. La diferencia con el fracking es que hay mayor cantidad de fracturas. Se hace un número definido de fracturas, no es solo una. Se hace por varias partes y se emplea mucha mayor cantidad de fluido. Y se utiliza menos arena o menos material de sostén. ¿Qué tanto fluido se requiere? Y no lo digo agua, lo digo fluido. Hay quienes dicen, en unos estudios de la EPA, que son aproximadamente 35.700 barriles de agua. Pero de acuerdo a los diferentes shale plays o a las diferentes formaciones de lutitas que hay, pues se tienen otros promedios. Por ejemplo, tenemos aquí que en un reporte de la EPA del año 2016 pueden ser entre 91.455 y 152.424 barriles de agua para hacer un trabajo de fracturamiento hidráulico en un yacimiento no convencional. ¿Y esto qué tanto es? Esto equivale a de 18 a 30.000 metros cúbicos de agua, aproximadamente lo que hacen 12 piscinas olímpicas. Y esta actividad normalmente se realiza por una vez en la vida del pozo. Fracking, un método donde se roba el agua para extraer petróleo. Fracking es una tecnología que se llama fracturamiento hidráulico. Es la técnica que se utiliza para sacar los crudos o los gas no convencional. Según Edwin Castaño, presidente del Sindicato de Trabajadores del Petróleo de Colombia, la extracción de hidrocarburos por el método de fracking obligará a utilizar grandes cantidades de agua de los ríos y quebradas de las 12 poblaciones del Huila que ya fueron escogidas. La pregunta es, ¿tiene que ser agua pura? No. El agua residual con un ligero tratamiento también puede utilizarse. Por ejemplo, Bogotá produce por segundo 10 metros cúbicos de agua. Esto equivale a más de 4 millones de barriles de agua por día. Esta agua se puede utilizar en procesos de fracturamiento hidráulico, pero no es necesario llegar a ese extremo. Resulta que todos los yacimientos de petróleo producen junto con el petróleo agua asociada, lo que llamamos agua de producción. Y ese es el gran problema que tiene la industria petrolera, porque esa agua hay que tratarla para poderla colocar en condiciones que sean ambientalmente amigables. Y eso, por supuesto, genera unos costos. Colombia produce hoy más de 15 barriles de agua por cada barril de petróleo que se produce en el día. Si nosotros producimos 850.000 barriles de petróleo diarios, entonces quiere decir que tenemos 12.750.000 barriles de agua. Esa agua que se produce, esa agua envenenada, puede perfectamente utilizarse en el fracking. Hablemos del Huila. El Huila produce cerca de 30.000 barriles de petróleo por día. Solo Ecopetrol produce 23.000 barriles de petróleo diarios y 500.000 de barriles de agua. Esta agua puede usarse en el fracking y sin necesidad de gastar una sola gota de agua potable. En los trabajos que se han hecho en Estados Unidos, 90% del agua empleada para los trabajos de fracturamiento hidráulico proceden del agua de producción. Atrapado en esa... Según Edwin Castaño, presidente del Sindicato de Trabajadores del Petróleo de Colombia, la extracción de hidrocarburos por el método de fracking obligará a utilizar grandes cantidades de agua de los ríos y quebradas de las 12 poblaciones del Huila que ya fueron escogidas. Lo que hacen es utilizar grandes volúmenes de agua, sumado a, esto le suman arena y le suman unos químicos. Inyectan a altas presiones el agua allá hasta la roca y lo que hacen es hacer unas implosiones, unas explosiones. Y luego esa agua la utilizan para desplazar el crudo hacia la superficie.
Se estima que para extraer un solo barril de petróleo se necesitan 10.000 pies cúbicos de agua que se sacará de los ríos que utilizan estos pueblos para sus cultivos, piscicultura y otras labores y necesidades. Un barril por 10 millones de pies cúbicos de agua. Imagínate la cantidad de agua que se va a necesitar aquí para poder sacar un barril de petróleo. Bueno, aquí hay cosas que carecen de sentido. Veamos. Se está hablando, según entiendo, de que se necesita inyectar agua para producir petróleo. Eso es cierto en yacimientos convencionales, pero en yacimientos no convencionales no se puede utilizar eso, sencillamente porque la formación es muy apretada, de muy baja permeabilidad y no se puede inyectar agua. Eso está en estudio. Actualmente se está pensando en inyectar nanopartículas o gas para poder desplazar el petróleo, pero nunca se pretende inyectar agua. ¿Por qué? Porque la idea es inyectar un fluido que me permita barrer el yacimiento y empujar el fluido. De modo que lo que se asegura en el video de 10 millones de pies cúbicos de agua por barril de petróleo no tiene fundamento científico, no tiene fundamento en ingeniería y ofende la inteligencia y la ingeniería. Quienes se oponen a la extracción de petróleo por el método de fracking vaticinan que el departamento del Huila puede quedar tan afectado por fuertes sequías como ocurrió recientemente en los llanos orientales. Este fue el desafortunado accidente de la Lizama, que ocurrió por integridad, o sea, por algún daño en esta parte del pozo. Resulta que si estamos hablando de sequías ocasionadas por el petróleo, la única razón para que la haya es que el agua de los ríos se vaya al yacimiento petrolero. Y la única conexión que hay entre superficie y yacimiento es a través del pozo. De modo que el agua tendría que venirse aquí y entrar por el pozo. ¿Usted cree que con esa presión que está saliendo de allí es posible que un río se vaya para el yacimiento? Es más, veamos un nuevo video donde hay un reventón, donde usted puede apreciar cómo la tubería es eyectada como si fuera una soga. Eso que sale del pozo es la tubería. Este es un reventón de agua. A abril de 2018 no se ha registrado el primer caso de fracking como tal en Colombia. Entonces, ¿a qué se obedece la sequía? Pues sencillamente es al cambio climático, al calentamiento global. Pues no existe relación, como le demostré, entre la sequía causada porque el petróleo se vaya dentro de una formación petrolera. Uno de los aspectos más significativos en el cambio climático lo causa la ganadería. Si gustan, ustedes pueden visitar este video que se llama Cowspiracy, donde se ve en efecto el daño que causa la ganadería por su proceso metabólico. No quiere decir que somos enemigos del ganado. Lo que pasa es que el ganado, en su proceso metabólico, produce gases de efecto invernadero como el metano, que son mucho más dañinos. Entonces, el calentamiento global, en su mayoría, obedece a causas naturales, más o menos el 95%. Estas causas son actividad volcánica, cambios en la energía recibida del sol, vapor de agua, movimiento de la Tierra, inversión magnética polar y fluctuaciones solares. Como causas antrópicas tenemos en efecto la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la actividad agropecuaria, los fertilizantes en actividades agropecuarias, las industrias, entre otros. Si bien el uso de combustibles fósiles es uno de los aportes más grandes como gas de efecto invernadero, pues proporciona el 31% de este. En los campos petroleros, cuando hay gas y este no es comercial y toca deshacerse de él, no se puede botar a la atmósfera. Es mejor quemarlo, porque ese metano y los gases hidrocarburos son mucho más contaminantes. Como se ve, algunos dicen que es hasta 84 veces más dañino.
Aquí vemos en esta foto otros causantes del calentamiento global. Bien, el vulcanismo. Las personas dirán, pero hay muy pocos volcanes activos en el mundo. Sí, en este momento en el mundo hay algunos pocos volcanes activos. En tiempos geológicos había gran cantidad de volcanes activos. Sin embargo, el aporte que hace de CO2 el vulcanismo es muchísimo. Se producen entre 271 y 319 millones de toneladas de CO2 por año. ¿Los volcanes dónde están? En las cordilleras oceánicas se encuentran actividad volcánica a toda hora porque las placas están en movimiento. Aquí vemos cómo cantidades de CO2 están proveniendo del fondo del mar. Y aquí vemos lava cristalizada que se produce en los fondos marinos. Si bien, como podemos apreciar en esta gráfica, el contenido de CO2 era mucho mayor en tiempos geológicos porque había mucha mayor actividad volcánica, poco a poco vemos observando que ha disminuido. En la época de los dinosaurios estaba alrededor de 1000 a 2000 partes por millón y hoy es mucho menor. Veamos esta tabla. Como podemos ver en la actualidad, y nos quejamos, hay 402 partes por millón de CO2 comparado con el periodo cámbrico que era de 7200. Si usted quiere mayor información, por favor documéntese en este video sobre el origen de los hidrocarburos. Es verdad que los fluidos utilizados en el fracturamiento hidráulico contienen cientos de químicos peligrosos que no se dan a conocer al público. Eso no es cierto porque la información puede ser muy fácil de conseguir a través de Internet. ¿Qué necesitamos para el fracturamiento hidráulico? Pues como se habló, hay que colocar una arena en las grietas que se forman y para ello se necesita un fluido que la transporte, que es un fluido de naturaleza gélica, como lo vemos aquí en la figura. Y ese fluido va a transportar la arena, que al fin esa arena va a depositarse dentro de las grietas, formando una especie de sopa, una mazamorra, que va a llegar hasta el fondo del pozo y va a llegar hasta lo más recóndito de cada fractura hidráulica. Estos son los componentes básicos de un fluido de fracturamiento hidráulico. El principal es el agua, pero ya vimos que no es agua pura. Y hay otro que es el segundo, que es un polímero. También tenemos bactericida, que este sí es un agente venenoso, que puede ser un aromático. Tenemos surfactantes, que son jabones, controladores de arcilla, buffer, que es opcional para el control del pH, activadores y rompedores. Este polímero es un polímero de naturaleza orgánica, procedente de un cultivo muy parecido al de la habichuela que se llama guar. Existen protocolos de manejos para los químicos que se manejan en el fracturamiento hidráulico. Estos protocolos de manejo incluyen lo que no contiene y lo que contiene. Aquí dice que no contiene ingredientes peligrosos. Los cuidados que debemos tener si en el momento de preparación, porque las personas que están en contacto con el fluido de fractura son las únicas que podrían poner en riesgo su salud con estos químicos. Entonces está la manera de controlarlo. Está también los procedimientos de desecho, dónde se almacena. En fin, lo que se comenta en redes sociales es que hay una serie de químicos peligrosos y nocivos y altamente radiactivos usados en los fracturamientos hidráulicos. Si bien hay pequeñas cantidades de algún aromático para el bactericida, se menciona que hay benceno, sulfuro de carbono, trimetilbenceno, sileno, naftaleno, etc. Una serie de químicos que son altamente venenosos. El benceno es un químico altamente venenoso, pero eso no es cierto. Los fluidos de fracturamiento no contienen esos químicos. ¿Cuáles son los químicos que se contienen? Son químicos que son comunes en el uso doméstico. Por ejemplo, el límpido. Obviamente el límpido no es para tomar. También tenemos en los cosméticos. También tenemos en los detergentes. También tenemos en la pasta dental.
también tenemos en el champú, lo tenemos en la Coca-Cola, en el helado tenemos el famoso guar, en la sal de cocina y los desinfectantes. Esos son los químicos que se utilizan. Y obviamente es menos de 0,5%. La mayor cantidad es el fluido de transporte, que es el agua. Y vuelvo, insisto, no necesariamente se trata de agua pura. Entonces, en la EPA dice que hay una lista de 1.076 productos químicos que se utilizan en el fracturamiento hidráulico. Obviamente no todos ellos se utilizan en un fracturamiento hidráulico. Hay que entender que de cada producto hay diferentes marcas. Estos químicos incluyen ácidos, alcoholes, aromáticos, porque tienen que haber bactericidas, bases, mezclas de hidrocarburos, surfactantes, entre otros. Y de acuerdo con el análisis de la EPA, el número de químicos que se utilizan por pozo va entre 4 a 28, con una media de 14 productos químicos por pozo. Como ya se mencionó, el 0,5% del material que se utiliza en fracturamiento hidráulico es un químico, y casi que todo, porque es el 99.5% es agua y arena. Bien, yo he estado en diversas conferencias, en diversos escenarios, hablando sobre este tema. Por ejemplo, esto fue el año pasado en la Universidad Javeriana en Bogotá. Con otros compañeros del sector petrolero estuvimos en San Martín Cesar informando a la ciudadanía sobre el fracking. Desafortunadamente los detractores no asistieron a tal evento, pero fuimos varias personas. Entre ellos me permito citar aquí al ingeniero Ítalo Amón. El ingeniero Ítalo Amón es una persona que tiene mucha experiencia en fracturamiento hidráulico. Es una persona que ha hecho fracking, obviamente, en el exterior. Y durante su charla, él preparó un fluido de fracturamiento hidráulico para la comunidad de San Martín. Entonces, digamos que ese es el fluido básico. El fluido básico puede ser agua, puede ser diésel, y no se utiliza mucho porque el impacto del diésel en el medio ambiente sí es muy grande. Entonces, lo que hacemos normalmente es tomamos el agua, normalmente le bombeamos, le mezclamos un bactericida en un. Al final, el ingeniero Amón enseñó ese gel que él produjo en unos 15 minutos, se lo mostró a la comunidad, a esa comunidad de San Martín que asistió, y ninguno se enfermó. No era tan letal ni radiactivo como se menciona. Pero si la preocupación es el agua, desde el año 93 se empezó a estudiar hacer fracturamiento hidráulico con CO2. En el 98 se empezó a utilizar el nitrógeno. ¿Por qué el nitrógeno? Porque el 79% del aire que respiramos es nitrógeno. Y recientemente se han hecho muchas más investigaciones sobre fracturamiento hidráulico utilizando CO2. Y en un país cuyos colores de la bandera amarillo, azul y rojo, Colombia, ya en marzo del año 2018, este año, se hizo satisfactoriamente el primer fracturamiento hidráulico convencional, no fue fracking, con nitrógeno criogénico. De todos modos, ese fluido, como pueden ver, es un fluido que no es amigable con el medio ambiente, y hay que tomar las precauciones para que ese fluido no entre en contacto con los acuíferos. Por ejemplo, en la parte derecha tenemos una piscina. Esas piscinas no debieran usarse. Si ustedes ven que van a hacer un fracturamiento hidráulico en su región, es recomendable que haya tanques apropiados para almacenar ese fluido de fractura. Aquí les presento un listado de algunos documentos de interés que son serios y que ustedes pueden ver. Entre uno de ellos se encuentra Fragnation, que es un documental bastante ilustrativo. Pero enfoquémonos un poquito en el primero. Dice en una parte: el fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales, mejor conocido como fracking, ha sido quizás uno de los temas de mayor divulgación popular en torno a la industria petrolera en las últimas décadas, debido a su reputación apocalíptica. Entre las imágenes más recurrentes con las que se asocia esta técnica es la aparición de ríos en llamas y la generación de terremotos. Este panorama ha sido impulsado en gran medida no por la comunidad científica,
sino por medios de gran difusión como lo son el documental Gasland, la serie Los Simpson y las tendencias en redes sociales. Si bien ver al señor Burns liderar el fracking en la serie parece bastante malo, es necesario indagar en torno a la evidencia científica y conocer sus hallazgos sobre el fracking para verdaderamente tomar una postura a favor o en contra. Esto que ustedes ven es cierto, es un río en llamas en Australia. Le adjudican esa situación al fracking. Resulta que el gas que procede de ese río se analizó y es diferente químicamente al gas del campo petrolero más cercano. Entonces, ¿qué pasa? Este gas de este río puede ser de origen biológico o puede ser un resumadero de los que mencionamos anteriormente. Dice la evidencia científica, en primer lugar, no se menciona en ningún apartado que el fracking genere río en llamas. Es una creencia popular impulsada por el documental fraudulento llamado Gasland. Whoa, Jesus Christ. Esta es una parte del documental llamado Gasland, donde se ve que un lavamanos entra en llamas. ¿Y eso a qué se debe? Pues precisamente a que hay resumaderos naturales. Ya les comenté al principio que el petróleo migra y en su camino, si no encuentra una trampa, pues sigue derecho y llega a la superficie ya degradado. Recientemente con el problema del Izama, pues se han visto este tipo de emanaderos naturales y se quiere culpar al fracking, lo cual no es cierto. De modo que estos emanaderos naturales son muy comunes. La Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene registrados en el Huila 40 de ellos. La Universidad Surcolombiana ha documentado 25. Aquí tenemos unos arroyuelos con una sustancia aceitosa que se llama película de irisación y también tenemos otros afloramientos donde se resuma el crudo pesado. Pero eso ¿desde cuándo empezó? ¿Eso es viejo o es nuevo? El Génesis, el libro del Génesis fue escrito entre el siglo X a.C. en el gobierno o reinado de Salomón y otros dicen que en el siglo VI a.C. De cualquier forma, en ese momento en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 14 dice, en cuanto a ti construye un arca de madera de ciprés, en el arca dispondrás celditas y la recubrirás con brea por dentro y por fuera. A mi entender, esa brea de la única parte que procede es de resumaderos de petróleo. Pero veamos lo más claro. Este es el segundo libro de los Macabeos, capítulo 1, versículo 21, donde se dice, cuando estuvo dispuesto el sacrificio, Nehemías mandó a los sacerdotes que rociaran con aquel líquido la leña y lo que había colocado sobre ella. Hablemos más del líquido en el versículo 35, versículo 34 y 35. Dice en el 36, Nehemías y sus compañeros llamaron a ese líquido neftar, que significa purificación, pero la mayoría lo llama nafta. En mi Biblia de Jerusalén, veamos ese asterisco que corresponde al versículo 36 y menciona el petróleo en bruto, el petróleo crudo. O sea que vemos que desde el año 400 y 500 a.C. ya se conocía el petróleo por fuentes de maneras naturales. Gracias a ello es que el hombre pudo conocer el petróleo. Whoa, Jesus Christ. Les presento a una de las eminencias colombianas en petróleos, el doctor Roberto Aguilera. El doctor Roberto Aguilera fue el primer doctor en ingeniería de petróleos colombiano. Es una persona que goza de reputación mundial por sus aportes a la industria petrolera. Quienes conocemos a Roberto damos fe de su caballerosidad, de su ética, de sus cualidades humanas y sobre todo de sus conocimientos. En uno de los documentos que él publica hace mención a este lavamanos en llamas. Dice Roberto, sobre este tema, el cineasta Phelim McCallister
en su publicación 10 Big Facts Lies About Fracking, 10 mentiras gordas acerca del fracking, del 2013, menciona que habló con George Fox, director de Gasland, y este admitió que sabía de personas a las que se les encendía la llave del agua incluso antes de que comenzara el fracking, pero decidió no incluir este detalle en el documental porque no lo consideró relevante. Casi nada, todas las mentiras están ahí y él omitió ese pequeño detalle. Es otro ejemplo de verdades a medias. En cuanto a desinformación, esta es una foto que aparece muy común en redes sociales, donde se quiere satanizar el fracking que contamina las fuentes de agua. Les ruego ir a que se documenten en este video. Fractura hidráulica, fracking, video informativo sobre la técnica shale. Entonces, ¿qué dice la gente? Afortunadamente aquí en esta gráfica no alcanzan los esquemas de las fracturas hidráulicas a llegar a las fuentes de agua. Sin embargo, colocan calaveras en torno a las fracturas y en torno a la deposición de esos fluidos que se utilizan para desecho una vez el fracturamiento hidráulico ha pasado. Entonces, ¿por qué puede ocurrir que se dañen las fuentes de agua, que se contaminen durante el fracturamiento hidráulico? Miremos. Estados Unidos, hay uno de los yacimientos de lutitas, es el Marcellus, que está a 400 metros. Y hay un acuífero que está a 300 metros. En Argentina tenemos Vaca Muerta, y Vaca Muerta está a 2.500 o 3.000 metros de profundidad, y los acuíferos están a 3.000. En Colombia, en la formación La Luna, Cimitita, Blazo, que es donde se espera el primer proyecto de no convencionales, los acuíferos están a 350 metros. Hay que anotar, en Colombia hay acuíferos a 1.000 metros y un poquito más. La Lutita se encuentra entre 2.500 y 5.000 metros. La transición energética debe darse. Es un proceso que dura entre 20 a 40 años. Es un proceso que hay que darlo con responsabilidad. Argentina tiene reservas para 200 años gracias a Vaca Muerta, que es un yacimiento no convencional. No importa que tenga para 200 años. Lo que importa es que tiene asegurado su futuro energético, pues la edad de piedra no se terminó porque se terminó la piedra. Se requiere que haya una transición debido a que necesitamos un combustible o una fuente de energía limpia. Nos vamos al caso de Colombia, donde puse mi ejemplo a los extremos. Las lutitas están entre 2.500 metros y 5.000. Yo la puse a 2.500 metros y no la puse en el tope, para poner el caso extremo. El agua, los acuíferos están a 350 metros. Vamos a asumir que vamos a hacer un fracking. Vamos a tener fracturas que en promedio máximo tienen una altura de 300 metros, de modo que las fracturas llegarían hasta una profundidad de 2.200 metros. Eso quiere decir que la diferencia que hay con los acuíferos es de casi 2 kilómetros. Esto garantiza de que los acuíferos en la formación La Luna, Cimitito, Tablazo, no van a ser afectadas por el fracturamiento hidráulico. Sin embargo, se reportan casos de contaminación de agua, por ejemplo en Pensilvania. Dice la fuente, sin embargo, esto no implica que todo sea perfecto, porque en Pensilvania fue multada a Chesapeake Energy con $1 millón por contaminar las fuentes de agua de 6 familias como resultado de la cementación inadecuada de un pozo que permitió la migración del gas por fuera de la tubería de producción hacia los acuíferos. Pero esto es un accidente y no la norma en el proceso de completar pozos y puede ser solucionado con una nueva cementación. Pero el hecho de que se presenten este tipo de accidentes ha sido un argumento recurrente por parte de los opositores al fracking para solicitar su prohibición. Bajo ese raciocinio, ¿se debería prohibir todas las actividades productivas o no, en las cuales se presenten accidentes? Por ejemplo, los casos de los médicos. En algún momento en una cirugía un paciente muere. Entonces, ¿es necesario prohibir la medicina? Esta es otra gráfica común que aparece en las redes sociales, donde se dicen verdades a medias. Tomemos caso por caso. No está agua. Dice, cada pozo de fractura hidráulica utiliza millones de litros de agua. Ya lo vimos, pero no tiene que ser agua pura. Y supone un riesgo de contaminación de los recursos hídricos. Ya lo vimos, que no necesariamente debe llegar a los acuíferos si hay buen diseño.
La mezcla producida en el pozo contiene productos químicos tóxicos, metales pesados y elementos radioactivos. Eso ya lo desmitificamos. Pocas plantas de tratamiento de agua son capaces de tratar grandes volúmenes de esta mezcla altamente contaminada. No es negocio tratar esa agua, por esa agua se desecha en pozos de desecho y Colombia tiene formaciones depletadas donde perfectamente se puede disponer de ese fluido de fracturamiento. Nuestro aire. El transporte de agua y la mezcla de residuos es una fuente de contaminación atmosférica. Hasta ahora me entero que transportar agua sea nocivo. De todos modos, sí puede haber durante el mezclado que sea sencillo, puede haber una pequeña, mínima contaminación atmosférica que no va a agravar en ninguna circunstancia la salud humana. Nuestra salud. Los residuos generados por el fracking contienen un número desconocido de componentes cancerígenos y una seria amenaza para la salud humana. Afectan a la comida que comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos. Ya vimos la composición de los rayos de fractura, tienen muy pequeñas composición de agentes, digamos, venenosos, y ni siquiera las personas que están preparando el fluido de fracturamiento hidráulico van a estar en contacto con el fluido, mucho menos los demás seres humanos. Nuestro clima. El gas no convencional no es una solución para nuestro futuro energético. Eso no es cierto, lo vamos a ver más adelante qué pasó con Estados Unidos. Lo vamos a ver, ya lo vimos con Vaca Muerta. Es un combustible fósil incluso más sucio del que tenemos que librarnos lo antes posible. Eso es mentira. El crudo que se produce del fracking es un crudo de mejor calidad, produce más combustible y de por sí todos los combustibles tienen el mismo grado de contaminación. Tenemos que apostar urgentemente por las energías renovables y la eficiencia energética para alcanzar nuestras metas medioambientales de salud y climáticas. En eso estamos de acuerdo, pero hay que hacerlo con responsabilidad y no de la noche a la mañana. Esta es una estufa a gas. Si usted es enemigo del petróleo, en mi raciocinio es enemigo. Esta es una estufa a gas. Si usted es enemigo del fracking, en mi raciocinio es enemigo del petróleo. Si a usted le gusta cocinar con gas en vez de electricidad porque es más costoso, resulta que el gas es un hermanito del petróleo. Para nosotros es ese concepto. El gas, al igual que el petróleo, se encuentra en un yacimiento y para llegar a ese yacimiento hay que perforar. Entonces el gas no viene de la nada. El gas, normalmente el gas que utilizamos en las cocinas es gas natural que viene de los yacimientos de gas y petróleo. En cuanto a la economía, la industria petrolera ha hecho grandes aportes al país. En el 2015 inició una crisis que llevó a que se hiciera una reforma tributaria, la última que conocemos y que poco nos gusta. Si podemos ver, más del 15% del promedio del presupuesto nacional durante los últimos casi 20 años han sido aportados por la industria petrolera. En estos días vemos cómo el petróleo aumenta de precio y eso es importante porque cada dólar de incremento en el precio del petróleo de hoy representa ingresos fiscales por 350.000 millones de pesos en el siguiente año. Este es Texas, que tiene casi 700.000 kilómetros cuadrados. Es una de las regiones que tiene las dos mayores acumulaciones de yacimientos no convencionales en los Estados Unidos. El país más bonito del mundo es 1.64 veces más grande que Texas. Y resulta que Texas, si se independiza de la Unión, sería el país número 10 más soberano del mundo. Él contribuye con el 9.5% de la economía americana. En Colombia tenemos formaciones muy parecidas a las formaciones productoras en los Estados Unidos, a la formación Eagle Ford, que es la formación La Luna, a la cual en este momento se le está apuntando en encontrar petróleo. Gracias al impacto del fracking, Estados Unidos pasó a ser la primera potencia en producción de barriles diarios equivalentes, porque líquidos son alrededor de 10 millones. Entonces solamente Texas aporta más de 5 millones de barriles de petróleo al día. Eso es muy importante para la economía. Sin los convencionales, como dije, Estados Unidos tendría alrededor de 10, 11, 12 millones de barriles por día. Esta es la formación La Luna en la parte que comprende entre Barranca Bermeja y San Martín Cesar, donde se espera que haya reservas
considerables de hidrocarburos procedentes de yacimientos no convencionales. Es una oportunidad para que el país le apunte a mejorar sus reservas y mejorar su economía. Texas, la economía de Texas ha crecido en forma grandiosa. Él ha contribuido a muchas cosas, como a la tasa de desempleo, que es inferior al 4.5%. Podemos observar que el Producto Interno Bruto de Texas es mayor incluso que el de los Estados Unidos. En Texas hay una particularidad, que la gente se beneficia del petróleo. Por ejemplo, vemos aquí que entre $1.300 a $1.900 en beneficios netos para los hogares. Los resultados demuestran que el fracturamiento hidráulico se puede hacer de forma segura, ambientalmente amigable. El estado de Texas se enfoca en lograr una producción sostenible de petróleo y gas. Allá hay un desarrollo sostenible, allá se mira el petróleo. Los estudios indican que hay beneficios económicos netos para las comunidades. Desafortunadamente en Colombia ese no es el panorama. En Colombia se le ha fallado al país en la reestructuración de los proyectos petroleros. Pero eso no obedece a la industria petrolera. La industria petrolera siempre ha contribuido con su regalía. Eso obedece a otro factor que se llama corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Hay una deuda histórica que se ha venido acumulando y que en estos momentos de declive económico pasa a cuenta de cobro. Por eso es muy fácil engañar a las comunidades con otros tipos de cuentos. Si nos llegan a decir que no vamos a hacer inversión en exploración petrolera por parte de la corrupción, eso es otra cosa. Pero hay que hacerlo con la verdad, no metiendo argumentos que no son ciertos. Entonces, las regiones petroleras no se ven beneficiadas por la bonanza, lo que se ve en el deterioro de la calidad de vida de las poblaciones adyacentadas. ¿Y por qué? Porque ellos ¿qué ven? Ellos ven las tractomulas y vehículos que pasan por sus calles y las contaminan, dejando considerables emisiones de material particulado que genera impactos de salud. Llega prostitución, se encarece la vida, llega el ladronismo, los arriendos se disparan. Ya las personas de las localidades no quieren trabajar en las actividades del campo, sino que quieren trabajar con la industria petrolera porque le da mejores ingresos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Pues la pregunta es sencilla. ¿Se robaron los huevos? ¿Será que matamos entonces la gallina? Veamos la importancia del petróleo en nuestra vida. Este video enseña que no solamente el petróleo sirve como hidrocarburo, sino que es fuente de fabricación de muchas cosas, de medicinas, de cosméticos, de ropas, etc. Bien, mi invitación final como ingeniero de petróleos es que cuidemos el planeta. Que cuidemos el planeta con responsabilidad, que mermemos a la tala de bosques, que hagamos reforestación. Cuidemos el medio ambiente, defendamos el medio ambiente, pero sin mentiras. Finalmente, agradecerles a ustedes por la paciencia de haber visto este video. Aunque fue un poco largo, hay mucho más que hablar de fracking. Traté de ser lo más breve y lo más explicativo posible. Si ustedes quieren referenciarme, aquí encuentran mi hoja de vida en Colciencia, en Scopus y en Google Scholar. Les ruego me contacten si desean ampliar información. Muchas gracias.